Una vegada més a totes i tots que s'esteu assomant a esta finestreta virtual, pues que és fruit d'una pandèmia, d'un problema molt gran, que és la Covid, però que també, pues, gràcies a les noves tecnologies, ens està permitint arrimar a la gent d'aquest territori a importants ponents per a que ens parlen de temes d'actualitat i que tenen que veure en la gestió del Partit Socialista. Aquest és el cas del tema d'avui, en el que deixem clar que en la conquesta dels nous drets civils està eixe pas valent i decidit dels socialistes i del govern de Pedro Sánchez a la mort digna, que ja va avançar una norma autonòmica en el govern de Ximo Puig i d'aquella consellera, que després va ser també ministra, Carmen Montón. A part de saludar a tota la gent del partit que acostuma a estar en aquestes jornades de Parlem de, també volem saludar a tota la gent que s'ha connectat a través del Facebook Live i les associacions del món civil que també ens acompanyen i que han volgut estar avui en nosaltres. Espero que sigui profitós per a totes i tots el debat obert amb totes les persones que avui ens venen a hablar. Y bueno, pues el trabajo de los socialistas siempre ha sido un movimiento de hombres y mujeres que lucharon por cambios hacia ese mundo más libre, más justo, más solidario. Y estos cambios nunca han sido sencillos ni se han logrado sin controversia, porque el cambio requiere determinación. Esa fuerza que hemos llevado a cabo en el ámbito de la igualdad nos ha de dar fuerza e inspiración para seguir insistiendo en el avance de esa sociedad más justa, esa sociedad que progresa en derechos sociales y civiles y en una sociedad democrática, pues en el respeto a la libertad y a la autonomía de la libertad de la persona ha de mantenerse durante la enfermedad y alcanzar plenamente el proceso de, en este caso, del final de la vida. Todos los seres humanos tenemos derecho a vivir dignamente. El ordenamiento jurídico siempre trata de concretar y simultanear este derecho. Pero la muerte también forma parte de la vida. Morir constituye el acto final de la biografía personal de cada ser humano y no puede ser separada de aquella como algo distinto. Por tanto, la necesidad de la vida digna también alcanza a la muerte. Esa vida digna requiere una atención digna en la etapa final de la vida, lo que llamamos la muerte digna. En este momento donde la política está tan fuertemente polarizada y la confianza en las instituciones enormemente dañada, necesitamos más que nunca el trabajo de todas y todos para darle difusión al contenido de esta ley. Los socialistas y las socialistas os pedimos que nos pongamos en la piel de otros, que veamos a través de los ojos de aquel Ramón Sampedro, de Maribel Tellaeche, de Inmaculada Echevarría, Luis Montes o María José Carrasco, aquellas personas a las que se les negó un derecho que ellos creyeron merecer y que no se les dio opción de poder ejercerlo dentro de nuestro marco jurídico. María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad, secretaria de Sanidad del Partido Socialista Federal y diputada en el Congreso, muchísimas gracias por asomarte a tener estos momentos de diálogo con nosotros y nosotras. Ella ya empieza a ser una habitual de los socialistas y de las socialistas de Castellón, porque nos acompañó en la campaña electoral para dar fuerza y cobertura a una alcaldesa de mucho éxito que tenemos en Vallduxó, a Tania Baños, y junto con Ana Barceló compartimos momentos muy intensos, que después fueron todo un éxito electoral. Porque ahora, y lo decimos en voz alta y clara, somos la primera fuerza política del territorio. Y te tenemos que agradecer, María Luisa, tu presencia entonces y el rato que nos vas a dedicar hoy para acercarnos un poquito más a este tema, a esa ley en la que has tenido un papel tan fundamental. Muchísimas gracias, María Luisa. Y cómo no, a Maribí Garrido, el agradecerle también el acompañarnos esta jornada. Ella es miembro del Comité Provincial, ha sido directora del Hospital de la Madalena de aquí de Castellón, ha sido directora general de la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat Valenciana y actualmente es la presidenta de APROMES, que es la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social. Yo creo que nos va a acercar el tema desde la perspectiva de los profesionales de la medicina y también desde una perspectiva un poquito más autonómica, con el agradecimiento como eje vertebral de esta jornada por tenerlos aquí entre vosotros. Aprovecho también para agradecer, porque nunca tengo la oportunidad, porque siempre es la última que habla, a Susana Ros por propiciarnos también
estas jornadas y acercarnos a gente tan interesante para acompañarnos a todos y todos, pues animaros a que sigáis participando en estas jornadas y os dejo con Mariví Garrida. Moltíssimes gràcies a totes i tots. Moltes gràcies, Ernest, per la teva presentació i per convidar-me a passar este ratet amb vosaltres, que estic encantada de estar así, encantada de estar con María Luisa, que además conozco perfectamente el empuje que le ha dado a esta ley y que desde luego estoy, vamos, feliz de poder compartir esta tarde con ella. Os saludo a todas y a todos, buenas tardes, y vamos a hablar de derechos civiles, vamos a hablar de algo tan bonito, ¿no? Que no creo que hay nada mejor que avanzar en derechos, ¿no? Y vamos a hablar de muerte digna. La muerte digna es un concepto muy amplio, que no solamente engloba el tema de la eutanasia. Parece que la gente solamente hable de eutanasia y no, yo no voy a hablar de eutanasia, voy a hablar de la otra parte de la muerte digna, porque asumo que además que María Luisa va a hablar de eutanasia, que es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué es la muerte digna? Cuando hablamos de muerte digna, ¿a qué nos referimos? Pues si hablamos de muerte, hablamos de cesación o término de la vida. Ha dicho Ernest que es el final de nuestra vida, ¿no? Pues es eso. ¿Y qué es algo digno? Algo digno no es ni más ni menos, dice nuestro diccionario, que siempre define las cosas de forma tan bonita, que es algo de calidad aceptable que puede aceptarse sin desdoro. Esto, si se lo decimos a las nuevas generaciones, no sabrán lo que significa, pero para nosotros sí que sin desdoro es pues algo que es bonito, que lo puedes aceptar y que no te provoca rechazo, ¿no? Entonces, una muerte digna sería una muerte que no nos produciría rechazo, que socialmente sería la esperable, que sería lo que a todos nos gustaría. Y realmente esto es así. Las personas mueren de una manera digna. Somos capaces como sociedad de acompañarles hasta el final, de darles ese apoyo, de ese soporte. Pues vamos a ver que no en todos los casos. 60.000 personas al año, no me he ido de unas 6.000 personas al año, no lo había dicho bien, 60.000 personas. Me he quedado ahí porque María Luisa hablaba antes de 60.000 muertos, pero es que estamos en la misma clase. 60.000 personas al año no reciben cuidados en el final de la vida. Y esto es fruto de la falta de legislación. Son muy pocas las comunidades autónomas que tienen legislada el final de la vida. Y la primera que lo hizo, que fue Andalucía, lo hizo en el año 2010. O sea, que estamos hablando de leyes muy nuevas. En 2010 lo hizo Andalucía, en 2011 lo hizo Aragón, en 2015 fueron Baleares, Canarias y Galicia, en el 17 Madrid y en el 18 Asturias, País Vasco y Comunidad Valenciana. O sea, que estamos hablando de 8 años, en los últimos 8 años es cuando se han producido las leyes que garantizan esa atención al final de vida. Y hacían falta estas leyes, claro que hacían falta. Si 60.000 personas al año no reciben los cuidados apropiados, sí que necesitábamos tener esas leyes. ¿Y de qué hablamos? ¿Qué son los cuidados paliativos? ¿Qué es la eutanasia? ¿Qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? Hay muchos conceptos que los médicos manejamos con mucha fluidez y con mucho conocimiento, pero que en la calle se mezclan y que realmente no acaba de tener claro la gente qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados paliativos, hablamos de cuidados activos, totales, encaminados a enfermos, en situaciones avanzadas e incurables, que lo que buscan es un bienestar y que lo que buscan es una calidad de vida aceptable dentro de esa situación en la que están, y están dirigidos tanto a adultos como a niños. Hablamos de enfermedad terminal en aquellos casos en los que la afección es incurable, pero está en un estado tan avanzado que irremediablemente nos va a conducir a la muerte. ¿Y eso cómo lo sabemos? Hombre, pues no porque seamos adivinos, lo sabemos porque hay escalas que nos ayudan precisamente a saber en qué estado nos encontramos, ¿no? Una de las más utilizadas en pacientes crónicos es la escala NECPAL, y en esa escala lo que nos predice es si se prevé la muerte en los siguientes 6 meses. ¿Y qué es una enfermedad incurable? Que esa sí que está recogida dentro de la ley de eutanasia. Pues una enfermedad incurable es aquella en la que tenemos tratamientos para aliviar sus síntomas,
pero no la podemos curar. Repito, tenemos tratamientos para aliviar sus síntomas, pero no la podemos curar. Pero imaginaros cuántas enfermedades incurables hay. No todas van a ser susceptibles de aplicar cuidados ni paliativos, ni una eutanasia, ni nada. Os voy a poner un ejemplo de una que está ampliamente en la sociedad, como es la diabetes. Estaría calificada de enfermedad incurable, pero no estaríamos hablando de una diabetes cuando hablamos de este tipo de leyes. Pero sí que es cierto que son, lo que os decía, conceptos que a lo mejor socialmente no se tienen tan claros y que por eso creo que es importante decirlos. ¿Y qué es la limitación del esfuerzo terapéutico? Pues la limitación del esfuerzo terapéutico es no aplicar medidas que no llevan a nada, que lo único que van a hacer es prolongar irremediablemente una vida que realmente está abocada a morir. O sea, no hay más perspectiva. Entonces, no hagamos más de lo necesario y dejemos que ese final de vida sea un final de vida tranquilo. Pero por contra tenemos lo contrario, la obstinación terapéutica, que se da en muchos casos, y es el aplicar medidas y más medidas y más medidas que lo único que nos van a llevar es a prolongar un estado que no es vida, ¿no? Que en muchos casos no es más que mantener una situación que no vale para nada. Y en cuanto a la sedación, que tanto habla la gente, la he puesto al final y no le he dicho después de los cuidados paliativos porque no es lo mismo. Sedar es disminuir el estado de conciencia, es aplicar unos tratamientos que lo que hacen es disminuir el estado de conciencia. Los cuidados paliativos no siempre disminuyen el estado de conciencia. Los cuidados paliativos en nuestro país tienen una red y se pueden establecer en todos los ámbitos y se pueden llevar al domicilio incluso, ¿no? Y yo creo que esto es por lo que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar para que todo el mundo tenga esos derechos y pueda tener esa tranquilidad. Y nos quedarían los dos conceptos que luego María Luisa explicará mucho más ampliamente, pero que son los que cerrarían todos estos conceptos relacionados con la muerte, que sería la eutanasia y el suicidio asistido. En ambos, lo que hay es una intencionalidad de acabar con la vida, en ambos. En el caso de la eutanasia, son acciones concretas realizadas para eso, para finalizar con la vida y llevar a una muerte de manera más rápida, eficaz e indolora. Y en el caso del suicidio asistido, pues es el propio paciente o el propio enfermo el que va a ejecutar ese final de vida, pero con la ayuda o la asistencia, bien sea de un profesional o bien sea de un familiar, que le va a dar los medios para poder acabar con ella. Esos dos no podían estar recogidos en las leyes autonómicas porque esos dos están penalizados. Entonces, desde el momento en que algo está recogido en nuestro Código Penal, pues es una norma de rango superior la que tiene que dar las herramientas, ¿no? Y por eso el debate está en otras instituciones y no está a nivel autonómico. No se entiende, ¿no? Después de esto no entendemos a lo mejor los debates estériles que hay a nivel social, ¿no? Lo que estamos intentando es conseguir derechos. Los derechos nos dan la libertad de usarlos o no usarlos. Entonces, esto no es una imposición. El Estado no está decidiendo que tú te vas a morir. Si tú no has manifestado la voluntad de utilizar ninguno de estos derechos, pues bueno, vivirás como sea. Pero aún así nos encontramos, y estos días además sientas en redes, bueno, cada uno tiene unas redes, ¿no? Pero en las redes que yo me muevo, que son redes de profesionales, pues resulta bastante lamentable leer las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ¿no? Que está manifestándose continuamente contra la eutanasia de una manera, bueno, poco más o menos nos está llamando asesinos, ¿no? A los que creemos en estas leyes, porque además lo está subiendo mucho de todo. Y esta semana también hemos tenido que leer las declaraciones del presidente del Comité de Bioética del Ministerio, que a mí me han dejado patidifusa, porque el presidente del Comité de Bioética cuando menos debería apelar a la ciencia, ¿no? Y utilizar unas declaraciones mucho más científicas. Entonces, no podemos enarbolar la bandera de la ética para defender determinadas cosas, porque la ética no es estática. La ética avanza a medida que avanza la vida. La ética de la Edad Media no es la ética de hoy, ¿no? Y yo creo que lo que no podemos es evitar el progreso y evitar el avance. Y en ese avance es donde creo que tenemos que estar.
todos queremos un final de vida digno, todos queremos tener acceso a en esos últimos días a una muerte tranquila y a una muerte serena. Yo creo que y los profesionales queremos poderla dar, pero queremos poderla dar con garantías, ¿no? De ahí la importancia de esas leyes autonómicas que lo que han hecho ha sido dar un paraguas a los profesionales para poder llevar a cabo todas estas acciones. Tenemos dentro de las leyes que os he comentado, son todas muy parecidas, ¿vale? Todas hablan de cuidados paliativos, de sedación, de la limitación del esfuerzo terapéutico, recogen el testamento vital o las últimas voluntades, y quería pararme un poquito en esto. Las últimas voluntades o las voluntades anticipadas o el testamento vital, llamado de diferentes maneras, pero que al final es lo mismo, es un documento en el que la persona expresa, ¿no?, dónde quiere morir, cómo quiere morir, quién quiere que la acompañe, y que se registran. Y entonces nosotros supongo que en otras comunidades será parecido, pero en nuestra comunidad autónoma, además, cuando tú registras el documento de voluntades anticipadas, a partir de ahí, en nuestro programita sanitario, el que usan todos los médicos de primaria, el Abucasis, que lo habéis oído todos nombrar, aparece un iconito donde queda recogido que tú tienes unas voluntades anticipadas registradas, ¿no? Pues yo creo que esa herramienta es una herramienta fantástica para que se puedan respetar tus voluntades y no que en ese momento del final, cuando a lo mejor tú no estás para poderlo decir o para poder dar tu opinión, pues terceras personas actúen por ti sin respetar lo que tú realmente quieres, ¿no? ¿Qué ha pasado este año con la pandemia y las voluntades anticipadas? Pues ha pasado como con todo. Ha pasado que entre 2019 y 2020 se han registrado menos de la mitad de voluntades anticipadas. Y además ha pasado otro dato curioso, y es que las voluntades anticipadas se pueden registrar de dos maneras, al menos aquí en la comunidad, que es o bien a través de los servicios de atención al paciente de los hospitales o bien a través de un notario. Y la gran mayoría de las voluntades anticipadas en los últimos años se registraban directamente en los hospitales. La persona se acercaba al SAID con dos testigos y rellenaba el documento y lo registraba. Sin embargo, de esas muchas menos que se han registrado en 2020, la gran mayoría se han registrado en notarios. Pero también es una cosa sintomática, o sea, estábamos en medio de una pandemia y la gente no ha dejado de ir a un notario para registrar sus voluntades. Imagino que esa gente que ha ido a hacer eso era gente que tenía miedo a que este año, con la situación que teníamos, pudiera llegarle ese final de vida y quería dejar claro cómo quería morir, ¿vale? Esa voluntad de cómo queremos morir creo que es lo que socialmente y los profesionales debemos luchar porque se respete. Y bueno, pues como muy bien ha dicho Ernest, los gobiernos socialistas lo tienen claro. Tienen claro que para avanzar en derechos hay que legislar y que lo que no se legisla no existe y que la única manera que tenemos de poder garantizar el acceso a las prestaciones es mediante una ley y las únicas cosas que garantizan la equidad al final son las leyes, ¿no? Y así de claro lo tenía nuestro gobierno, el de aquí, el de la comunidad, y que, bueno, Carmen Montón, desde el momento en que puso el pie en la consellería, tuvo claro que tenía que sacar esta ley adelante. Y la ley se aprobó el 28 de junio de 2018 y se llama pues, Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Atención al Final de la Vida. Un nombre yo creo que muy bonito y que solamente en el nombre, para esto también Carmen era especial, ¿no? Le gustaba que los nombres dejaran claro de qué íbamos a hablar después. Y esta ley creo que con el nombre ya es una declaración de intenciones, ¿no? Deja claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Qué hace esta ley? Pues recoge la necesidad social de respeto a la dignidad de la persona, a su autonomía personal, a la intimidad y esto lo lleva al final de la vida. Los avances tecnológicos y clínicos han hecho que se prolongue la vida, ¿no? Mucho más allá de lo que antes teníamos, pero no siempre conseguimos que esa prolongación sea con calidades de vida suficientes. A veces llegamos pues, en situaciones difíciles, ¿no? Hemos conseguido pues, que enfermedades degenerativas o incurables duren mucho más. O sea, ahora pues, la vida media es mucho más larga, prácticamente en cualquier patología, ¿no? Patologías que antes eran
de pronóstico limitado y que enseguida nos llevaban a una situación de muerte, pues ahora no. Pero cuando llegamos en esas situaciones, pues llegamos en situaciones de sufrimiento, ¿no? Muchas veces, tanto para el paciente como para la familia. Y en una sociedad democrática creo que lo que tenemos que luchar es por evitar ese sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento hablamos del concepto más amplio de sufrimiento, ¿eh? No solamente hablamos del sufrimiento físico, a veces es mucho peor el sufrimiento emocional de las personas y ese sufrimiento emocional pues también hay que darle una respuesta porque es muy duro, ¿no? Tener una vida así. Entonces, ¿qué ha hecho esta ley? Esta ley establece 3 grandes apartados donde lo que garantiza son los derechos de las personas al final de la vida, los deberes del personal sanitario en su atención a estas personas al final de la vida y las garantías que las instituciones sanitarias y sociales tienen que dar en ese proceso de final de vida. En cuanto a las instituciones, pues lo que exige es que garanticen respeto a los derechos, el acompañamiento de quien se decida por parte de la persona, ¿no? del interesado, la atención integral en cuidados paliativos, algo que es fundamental, la información y asesoramiento en decisiones anticipadas, lo que estábamos hablando, el asesorar al paciente cuando va a rellenar esas voluntades o cualquier otra decisión anticipada que se pueda tomar, la estancia en habitación individual, o sea, que está recogido por ley, que cuando estás en esa situación de final de vida tienes derecho a tener una habitación individual. El acceso a los comités de bioética en los casos en los que pueda haber conflicto y en los que se crea que es importante que ese comité pues, se pronuncie. Y algo que también es muy importante, la formación de los profesionales sanitarios. Porque es cierto que en muchas ocasiones puede faltarnos esa formación, ¿no? En el final de vida. La muerte nos asusta a todos, no es nada nuevo y a los profesionales sanitarios también. Y a veces pues ese tener que dar esas noticias o ese tener que acompañar, pues conlleva que es importante que se tenga esa formación. Tengo que deciros que además a raíz de la aprobación de esta ley, que es de 2018 y que, bueno, le queda mucho recorrido y que además hay muchos aspectos que todavía tienen que desarrollarse, sí que es cierto que en los planes de formación de la EBES, de la Escuela Valenciana de Estudios Sanitarios, se han introducido cada vez más cursos, ¿no? Más cursos relacionados con este tema. ¿Y al personal sanitario qué le obliga a esta ley? Pues al personal sanitario le da un paraguas, le da sobre todo le da el soporte legal para que en situaciones de estas esté protegido y se sienta protegido. Pero ellos, por su parte, tienen el deber de respetar la información clínica de los pacientes, tienen el deber de la confidencialidad y tienen el deber del respeto a esas voluntades anticipadas que han emitido los pacientes a la toma de decisiones, a la aplicación de tratamientos de soporte y a los valores y creencias de las personas, porque con demasiada frecuencia vemos que se atiende a los pacientes en función de las creencias del profesional y no de las personas. Os va a resultar curioso, pero no es raro encontrarte con médicos que te dicen que no creen en la psicología o que no creen en los cuidados paliativos. María Luisa siente porque sabe que lo que digo no es ninguna barbaridad y tú te quedas diciendo, pero bueno, vamos a ver, es que esto no es un tema de creencias, es que esto es un tema de no sé, de ciencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Cuando yo llegué al Hospital La Magdalena, María Luisa no lo conoce, pero los de Castellón sí, sabéis que es un hospital de crónicos donde afortunada o desafortunadamente se atienden muchas situaciones como estas que estamos debatiendo esta tarde, ¿no? Allí todos los días hay que atender al final de vida. Bueno, pues sabéis que el maltrato o la violencia de género existe en vida, pero también existe en el final de la vida, la violencia de género. No sedes a mi mujer porque yo la quiero aquí despierta y enterándose de todo, ¿vale? O sea, estas situaciones son algunas de las que en un momento dado podrías tener que consultar con un comité de bioética. Se viven situaciones muy dramáticas en el final de la vida y te encuentras con que el profesional que está llevando esa sala te diga eso, que no cree en los cuidados paliativos. Vamos a ver, no me puedes decir que no crees en los cuidados paliativos en un hospital de crónicos, ¿no?
dedícate a otra cosa, porque esto aquí no es un tema de creer, es que hay que aliviar, es que hay que proteger, es que hay que cuidar. Es que los profesionales, cuando no podemos curar, debemos cuidar, y esto es nuestra obligación, y lo dice nuestro juramento hipocrático, no lo digo yo, no me lo invento yo, ¿vale? Es algo que está ahí. Bueno, y luego la ley dedica 11 artículos, desde el 6 hasta el 17, para hablar de los derechos de las personas. Y creo que no se deja nada, creo que es bastante extensa. No os los voy a contar uno a uno, todos, no quiero aburriros, pero sí que os voy a decir de cada uno qué es lo que recoge ese artículo, ¿no? Que no es una ley difícil de leer, o sea, que el que tenga curiosidad la puede sacar y se la puede leer, porque es una ley amena dentro de lo que son las leyes. Pero habla en el artículo 6 de garantizar la dignidad de las personas en todo su proceso de final de vida. En el 7 habla del derecho a la información clínica. La conspiración del silencio es algo que se daba con demasiada frecuencia. Los familiares decían no le cuente lo que le pasa, y el paciente tiene todo el derecho del mundo. El paciente sabe expresar cuando no quiere saberlo. Cuando un paciente no quiere saber más de su enfermedad, él te lo hace saber. Y para eso los profesionales sabemos cuándo no tenemos que darle más información. Y también te dicen no me lo cuente a mí, cuénteselo a él. Pero cuando el paciente no ha expresado esa voluntad, tiene el derecho a tener información y tiene que saber las cosas. Yo creo que es fundamental. Para mí este artículo es de los más importantes, porque no solamente lo llevaría al final de vida, es que lo llevaría a todos los ámbitos de la sanidad, ¿vale? No podemos excluir a los pacientes. Se acabó la medicina paternalista. Estamos hablando de momentos en los que el paciente es corresponsable de las decisiones sanitarias que se toman y tiene el derecho de decidir si quiere que se le aplique un tratamiento o no. Y eso hay que llevarlo a todo el ámbito, ¿no? Incluso los menores. Los niños hay que explicarles las cosas y hay que hacerles partícipes de cualquier patología, porque son niños, pero no son muebles, o sea, son personas y tienen una serie de derechos, ¿no? ¿Qué más nos recoge esta ley? Pues recoge el derecho a la intimidad, recoge el derecho a la toma de decisiones y al consentimiento informado, recoge algo muy importante, el derecho a no hacer. Yo no quiero que me hagan esto, pues esta ley me dice que puedo pedir que no me lo hagan, ¿vale? Porque en medicina parece que siempre queremos hacer, ¿no? También hay que saber cuándo hay que no hacer. Recoge el derecho a las voluntades anticipadas que os comentaba, pero recoge otro derecho, a la planificación anticipada de decisiones. Es decir, a que yo diga si quiero que mis órganos se donen, si quiero o no que se me reanime, si quiero o no, todo ese tipo de cosas que en algunas enfermedades neurológicas degenerativas es muy útil. En enfermedades como la ELA, pues la verdad es que los pacientes aceptan de muy buen grado esta parte, ¿no? Esa planificación anticipada de decisiones. Recoge, por supuesto, el derecho a los cuidados paliativos integrales y dónde quiero recibir esos cuidados paliativos, en el hospital, en el centro sociosanitario en el que vivo o en mi casa. También recoge el derecho a que los pueda recibir en mi casa. El derecho al alivio del dolor y del sufrimiento, el derecho al acompañamiento, como he comentado antes. Y luego hay un artículo dedicado a las personas en situación de incapacidad, cómo también hay que respetar sus derechos y cómo hay que darles esa información y cómo hay que recabar su consentimiento. Y dedica, el último de estos artículos, el 17, lo dedica a los menores, a los derechos de los menores en el final de la vida. Con lo cual, creo que es una ley buena, creo que es una ley complementaria, que no es una ley excluyente para nada con la ley estatal y con la ley de la eutanasia, porque aquí estamos garantizando otras cosas. Y creo que es una ley que lamentablemente ya habéis visto que faltan muchas otras autonomías, pero que es una ley necesaria, que es una ley que debe estar en todo el territorio. Por tanto, ¿qué se ha conseguido hasta ahora? María Luisa ahora nos contará qué hemos conseguido desde aquí hacia adelante, pero hasta aquí, ¿qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido regular el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso de final de vida, asegurando el respeto a su dignidad y a su autonomía e intimidad. Hemos establecido los deberes que han de cumplir las instituciones y centros sanitarios y sociales, tanto de titularidad pública como privada, que no lo he dicho antes, pero esta ley es de obligado cumplimiento tanto en las instituciones públicas como en las privadas.
se ha conseguido establecer garantías que deben proporcionar dichas instituciones y centros, y las aseguradoras que forman parte de todo este proceso. Garantizar el derecho a comunicarse libremente y a recibir una información veraz, contribuir a la seguridad jurídica del personal de las instituciones y centros sanitarios y sociales, públicos y privados, garantizar el tratamiento paliativo integral y de calidad a las personas que lo precisen y garantizar el apoyo al personal en el manejo de la repercusión emocional. Con todo esto hemos conseguido ganar con esta ley, ¿vale? Y yo voy a ir acabando, y para acabar voy a leeros un pequeño fragmento, muy pequeñito, del juramento hipocrático de Luis Lasaña, juramento al que ya he hecho referencia antes, pero que ahora no lo juramos como lo juraban antes, y yo creo que es necesario que los médicos de vez en cuando repasemos el juramento hipocrático. Y ese fragmento dice: debo tener especial cuidado en los asuntos sobre la vida y la muerte. Si tengo la oportunidad de salvar una vida, me sentiré agradecido. Pero es también posible que esté en mi mano asistir a una vida que termina. Si es así, debo enfrentarme a esta enorme responsabilidad con gran humildad y conciencia de mi propia fragilidad. Y yo creo que no hace falta añadir nada más después de esta frase. Muchas gracias. Sí, Mariví, muchísimas gracias, muchas gracias. Y ahora vamos a pasar... ¿Me oís? Sí. Ahora, disculpadme, es que vamos a dar la palabra ya a María Luisa, que nos hablará de la ley de la eutanasia, de la muerte digna. ¿Vale, María Luisa, cuando quieras? Sí, dale al micro, que lo tienes desconectado. Eso está. Ahora, sí, ahora, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación, Susana, bueno, y al partido en Castellón. Pues sí, efectivamente, estuve en campaña y muy bien. Me tratasteis, bueno, como una reina, con Susana, Yanto y todos. Bueno, pues nada, yo sabéis que lo que necesitéis, aquí me tenéis, hasta donde me lleguen las fuerzas, pero ahí estaré. Bueno, alguien decía al principio que estamos avanzando en derechos y que es pues propio de la socialdemocracia, ¿no? De los socialistas. Hombre, que es que digamos lo característico de la socialdemocracia es consolidar derechos individuales como seres humanos, como personas, como ciudadanos y ciudadanas, eso de la libertad para ser libres. Y eso nos diferencia de otras opciones, como, bueno, ya no digo las dictaduras, pero sí los regímenes comunistas, ¿no? Que es la otra vía al socialismo. Y se combina con los derechos sociales, que los queremos colectivos, en el sentido de que el bienestar a los ciudadanos, hacer efectivos los derechos sociales, lo logramos colectivamente para garantizar la igualdad y que sean efectivos a todo el mundo. Esas, digamos, que son las dos diferencias, que eso nos diferencia de la derecha, que quieren que el bienestar cada uno se los provea según sus medios y sus recursos, ¿no? Es la libertad para la derecha, ahora que se están peleando a mordiscos por la palabra libertad, que a mí me da una pena que me muero. Para la derecha es eso, como yo les dije en el debate de la eutanasia, libertad para conservar los privilegios. Pues esa es por la otra izquierda nos diferencia los derechos individuales y por la derecha nos diferencia que esa provisión del bienestar individual lo conseguimos colectivamente. Y eso nos garantiza que sea para todos iguales, ¿no? Bueno, pues dicho esto, me meto con la eutanasia como derecho individual, en el que evidentemente pues avanzamos en los socialistas, pues en este país todos los derechos que se fueron consiguiendo pues tienen sello socialista. No hay ningún derecho ni individual ni colectivo que no haya sido promovido por los socialistas. Los derechos sociales del estado de bienestar, todos.
Bueno, pues decimos que es un nuevo derecho, que queremos lograr con la eutanasia. ¿Y por qué decimos que es un nuevo derecho? Os voy a poner una... Perdonar, porque lo que quiero hacer es compartir. Compartir pantalla y poneros aquí una presentación. Ahí va. ¿Me lo veis bien? ¿Veis la presentación y veis, no? Bueno, la eutanasia regula el derecho a la persona a decidir en qué momento ya no quiere seguir con su vida porque su vida se ha reducido a sufrimiento. Y resulta que en este país eso, como en otros muchos, eso está prohibido. Eso está prohibido porque colectivamente las leyes lo que hacen es regular las reglas de juego de la convivencia globalmente, ¿no? Y colectivamente el morir, el decidir morirte, bueno, moralmente el suicidio estaba condenado hasta hace bien poco por la Iglesia. Es que no enterraban a las personas que se suicidaban en el mismo cementerio, porque consideraban que eso vulneraba la voluntad del Altísimo. Pues la ayuda al suicidio está penalizada por las leyes. En este caso, está penalizada por el Código Penal. Como sociedad, condenamos a aquellas personas que ayudan a otras. La promoción del suicidio, la ayuda al suicidio, está condenada. Bien es cierto que cuando existe por medio una enfermedad grave, que sufre la persona que pide ayuda para morir, Casa Ramón San Pedro, pues está atenuada. Bueno, pues a partir de ahí, que eso es el marco que tenemos actualmente, pues vamos a decidir que este marco jurídico lo queremos cambiar para que esa persona que es libre para decidir cuando ya no quiere seguir con el sufrimiento. Y hay otros dos, es decir, por una parte tenemos el Código Penal, que lo tenemos que modificar porque penaliza conductas que ayuden a morir, y por otra parte tenemos otros marcos jurídicos que también en nuestra Constitución, en nuestra democracia existen y que en las que nos vamos a basar para regular la eutanasia. La primera es la Constitución española. Bueno, aquí os pongo la Constitución española, la Ley de Autonomía del Paciente, que muchas cuestiones que acaba Maribí de comentar, que incluyen la Ley de Derecho a Morir Dignamente, en el caso de la valenciana, pero hay otras 10 comunidades autónomas, otras 9 que también lo tienen, pero bueno, cada una se llama de su manera. Pues se basan precisamente en el desarrollo de la autonomía del paciente. En cuanto a no quieren seguir con el sufrimiento, que siempre es la voluntad del paciente la que manda. Aquí cambió el paradigma de la relación médico-paciente, que hasta que aparece esta ley de cuidados de la autonomía del paciente, es donde se consolida la prevalencia siempre de la decisión de la persona, de la firma para autorizar que te hagan determinada práctica, o cuando tú no quieres que te sigan tratando. Bueno, pues esta ley de autonomía del paciente incorpora este nuevo paradigma a la relación médico-paciente. Y la otra es la Constitución española. ¿Qué pasa con la Constitución española? Estamos hablando en todo caso de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales es la regulación de los derechos individuales de la persona, los derechos básicamente políticos y civiles. Ahí están los derechos fundamentales, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a divorciarte, en fin, esos son los derechos civiles, y los derechos políticos, el derecho al voto, etc. Por tanto, con los derechos fundamentales son inviolables, y los derechos fundamentales, el Estado
tiene la obligación de proporcionarlos. Y si no te los proporcionan, tú tienes la capacidad de exigirlos mediante recursos legales. Dentro del estado de bienestar, solamente la educación es derecho fundamental. Y nosotros cuando decimos que cuando modifiquemos la Constitución también queremos modificar esto, queremos subir a derechos fundamentales los derechos del estado de bienestar, que son el derecho a las pensiones, el derecho a la sanidad y a los servicios sociales, que hasta ahora no están estos tres derechos, ¿no? Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con derechos civiles, que es de lo que estamos hablando. Pues esta ley se asienta sobre el acceso a estos derechos civiles que en determinadas circunstancias en que vive la persona, en que se sitúa la persona, el Estado no es capaz de proporcionárselos. Y os cuento. Cuando, digamos, los derechos fundamentales afectados por esta ley y en los que se asienta la regulación de la eutanasia son estos. El derecho a la libertad como derecho supremo, que regula el artículo 1 del ordenamiento jurídico, la libertad individual de la persona por su capacidad de decisión. La dignidad de la persona, que regula el artículo 10. Y que en el caso de una persona con una situación de una enfermedad incurable, etcétera, poneros pues, con una ELA que tiene que depender para todo, de que le den de comer, de que según el músculo que él tenga paralizado, etcétera. El artículo 15, que es el derecho a la vida y a la integridad física y moral. El derecho a la vida, que es un derecho fundamental, evidentemente, y también de los derechos humanos. El derecho a la vida tiene una parte, la vida humana, que yo suelo recordar siempre, porque se nos olvida constantemente, que somos seres biológicos, que formamos parte en el planeta de los ecosistemas. Somos uno más, y si los ecosistemas se caen, como está pasando ahora con el coronavirus, que es una zoonosis, que es un salto de un virus de un animal salvaje al humano, pues produce pandemias. ¿Por qué? Por esos desequilibrios en el planeta. Formamos parte de los ecosistemas del planeta. Y la vida es importantísima y es muy satisfactoria. Y muchas personas que piden la eutanasia tienen un amor a la vida infinito, pero que sabemos que la vida que te permite vivir y convivir, te permite crecer, te permite reproducirte, criar y te permite crear. En fin, todo esto que te permite la vida tiene un envés. Y la vida humana, que es biológica, pues también hace que enfermes. Que con enfermedades a veces incurables, como bien recordaba Maribí, y la muerte, el tánatos. O sea, nuestra pulsión del tánatos, tan descrita en la literatura, pues es que es así, es que somos así, ¿no? Y vamos a morir, queramos o no. Por tanto, la vida tiene un envés, que es la enfermedad y que es la muerte. Y también dice la Constitución, no solamente tienes derecho a la vida, sino tienes derecho a la integridad física y moral. Y en determinadas circunstancias no se te puede garantizar esa integridad por tus circunstancias de padecimientos o de enfermedades. El artículo 16, que habla de la libertad ideológica, religiosa y de culto. El Código Penal te impide ejercer esa voluntad. Esa voluntad por tu condición ideológica y por tus creencias. Y el artículo 18, que regula la intimidad de la persona y el derecho a la propia imagen. Poneros en la situación de una persona que tiene una demencia, un Alzheimer o cualquier otra demencia, que tiene que depender que le den de comer, pues que le vistan o que no le vistan, que le tengan con el culo al aire o lo que sea. ¿Qué derecho a la propia imagen? Por tanto, como podéis ver, las personas que se encuentran en estas circunstancias, no se le pueden garantizar estos derechos regulados en nuestra Constitución como derechos fundamentales, ¿no? Y lo que hace esta ley de eutanasia es asentarse aquí, asentarse en la otra ley de autonomía del paciente y asentarse
en el Código Penal para modificar nuestra legislación y, como se asienta en derechos fundamentales, estamos hablando de una ley orgánica. Por eso, como apuntaba Maribí, esta ley tiene que ser aprobada en las Cortes Generales. Y esa es la regulación del nuevo derecho. La eutanasia no está autorizada en muchos países. Generalmente está en los países donde pues hay democracias más avanzadas. Estoy buscando, para que veáis mientras hablo, los países donde está. En España y en otros muchísimos países pues está penalizada, como hablábamos, ¿no? Cuando salen las informaciones periodísticas hablan de que en España va a ser el 6º país en el mundo que regule la eutanasia, pero no en el resto, en todos está penalizada, como está en España. En España el modelo que hacemos es de regulación de la eutanasia y no solo de despenalización de la ayuda para morir. Son 6 países, es el 6º país, hasta ahora hay 5, que son 3 en Europa y 2 en América. Los de Europa son los Países Bajos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, y en América son Colombia y Canadá. Nosotros seremos el 6º. Está Portugal, también inició el procedimiento, y Nueva Zelanda. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se despenaliza la práctica de la eutanasia de alguna forma, sino que también se regula cómo se hace y sobre todo las garantías que se establecen para que sea la persona la que decide. Por eso decimos que nuestra ley es garantista, ¿no? Hay otros países, ahí lo veis en la diapositiva, pero bueno, os lo puedo dejar si queréis. Otros países como Suiza, por ejemplo, que tiene la despenalización del suicidio. Esto quiere decir que yo quiero suicidarme y me lo permite el país y no hay ninguna penalización por ello. Otros lo que tienen es lo que se llama la eutanasia pasiva, etc. Pero bueno, yo os dejo eso si queréis. En Estados Unidos hay varios países de Estados Unidos, en Dinamarca, los países nórdicos también está despenalizada, pero la regulación como la tenemos aquí solamente hasta ahora 6 países y 2 más en trámite. ¿Por qué hicimos esto? Pues porque la recomendación tanto del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos recomienda a los países que no solo despenalicen, sino que regulen la eutanasia. En el caso de Canadá y de Colombia, se aprobó las leyes de eutanasia respectivas no por iniciativa de los parlamentos, sino por iniciativa ciudadana, por algunos ciudadanos que recurrieron su derecho a acabar con su vida y llegaron a los tribunales constitucionales respectivos, y fueron los tribunales constitucionales los que pidieron a los parlamentos que regularan esto. ¿Y en qué consiste nuestra ley de eutanasia? En primer lugar, hay que decir quién tiene derecho. Esto no es que yo ahora, en estas condiciones en las que estoy, vaya y diga, no, yo quiero morirme. No. Primero, tienen derecho, al ser un derecho civil, tienen derecho todos los españoles. Tienen derecho los ciudadanos extranjeros que vivan legalmente en España. No queríamos ir más allá inicialmente, pero bueno, a lo largo de la tramitación de demandas, tanto en el caso de Podemos como de otros grupos y tal, pues metimos también a los sin papeles. Aquí tuvimos mucho debate porque yo les decía, vamos a ver, la gente que viene aquí a España, los sin papeles, son gente joven que viene a vivir, a buscarse el futuro de la vida, no viene a morirse. Pero bueno, al final pusimos que exigir que lleven empadronados en España al menos 12 meses para asegurarnos que no es alguien que pasaba por ahí y dice, bueno, pues yo quiero la eutanasia, ¿no? Bueno, porque hay una diferencia fundamental, y la diferencia fundamental es que el derecho a la vida respecto de la asistencia sanitaria, el derecho a la vida y el derecho a
a que te atiendan, a que te curen, el derecho a la sanidad, pues es un bien reconocido universalmente. Y, bueno, de hecho la campaña de Naciones Unidas de cobertura sanitaria universal, etcétera, pues periódicamente se renueva, ¿no? Pero el derecho a la eutanasia no es algo reconocido universalmente. Por eso había que tener cautelas, porque te puedes meter en problemas con otros países, ¿no? Si tú practicas la eutanasia, hay un conflicto ahora reciente entre Polonia y Francia por la desconexión a un ciudadano polaco que estaba en Francia con un respirador y los familiares pidieron que lo desconectara, pero como era ciudadano polaco, en fin. Estos conflictos que son innecesarios, en todo caso, pues bueno, pudieran producirse, ¿no? Entonces, por eso pedimos que sean extranjeros residentes oficialmente en España o con 12 meses. También hubo discusión sobre si el derecho a la asistencia sanitaria era suficiente para que tuvieran derecho a la eutanasia. Y son dos derechos bien diferentes. Este no es un derecho sanitario. Yo insisto y reitero, es un derecho civil. ¿Y por qué decidimos meterlo en la cartera de servicios para que se pudiera hacer la prestación en el Sistema Nacional de Salud? Lo hicimos por razones de universalidad y de equidad, y de que todo el mundo, sea cual sea su circunstancia económica y social, pueda hacérsele en las condiciones más dignas en el sistema público. Que puede ser en el sistema público o concertado. ¿Por qué? Porque aquí nos pusimos en la prevención de que pudiera suceder como el caso del aborto, que al final en el sistema público se pongan tantas dificultades que haya que concertarlo con centros particulares. Vamos a intentar que no suceda, pero puede suceder. Y no podemos cerrarnos en la ley a que sea solo el sistema público. Y además, al ser un derecho civil, tú no puedes impedir que lo puedan hacer privadamente. Incluso la persona que no tuviera, ahora está universalizada la asistencia sanitaria, pero con el decreto del PP, del 12, pues las personas que ganaban más de 100.000 euros al año no tenían derecho. Nosotros aquí no dimos batalla, porque hay gente pudiente, ¿no? Pero en realidad era una injusticia flagrante, porque la sanidad se financia con impuestos y las personas más ricas pagan más, y en cambio no tenían derecho a la asistencia sanitaria, ¿no? Pero no teniendo derecho a la asistencia sanitaria, tiene derecho a la eutanasia, ¿no? Por tanto, un derecho civil y regulado quién tiene derecho. ¿Y qué circunstancias personales te otorgan ese derecho? Pues lo que decimos, el padecer una enfermedad grave, incurable y evidentemente abocada a una muerte certera y próxima y acompañada de un sufrimiento físico-psíquico insoportable, a juicio de la persona. A juicio de la persona, que es la única que decide. O un padecimiento que también grave, irreversible y que te imposibilite para valerte por ti misma. Esto nos está generando conflictos con el CERMI. Pero porque están obsesionados, porque su tesis, yo después de hablar horas y horas con ellos, llegué a la conclusión, porque me lo verbalizaron, de que lo que no quieren es que el caso Ramón Sampedro se considere como caso posible de eutanasia. Y claro, aquí estamos hablando de personas mayores, de palabras mayores en personas que están en circunstancias. Por ejemplo, Ramón Sampedro vivió 30 años con una tetraplegia, pero llegó un momento, uno porque los dolores o los padecimientos o el sufrimiento iba en aumento, y otro porque ya pues dijo, mira, hasta aquí llegué. Viví 30 años con una tetraplegia, pero no quiero seguir viviendo así. Y en unas declaraciones de un chico que pusieron en no sé qué televisión, cuando aprobamos la ley aquí en el Congreso, decía, llevo 10 años tras un accidente de tráfico en una tetraplegia. Yo quise vivir y viví pues con mucha ilusión estos 10 años, pero ahora empiezo a tener muchos dolores y muchos problemas. Voy a seguir viviendo, pero a mí me da mucha tranquilidad que haya esta ley, para en el momento que me resulte insoportable, pues ya no seguir con este calvario. Y ese es el sentido de esta segunda opción de padecimiento. En una u otra circunstancia, ¿cómo puede la persona
hacer esta solicitud para que se le ayude a morir en circunstancias de dignidad. No, ahí no repito nada de lo que dijo Mariví. Tengo que solicitarlo porque quien decide eso es exclusivamente la persona. No hay posibilidad alguna de delegación en terceras personas. No hay posibilidad de delegación en un familiar, por próximo que sea. No hay esa opción, ni un representante legal. Tiene que ser la persona. Y tiene que hacer una solicitud repetida, reiterada, con 15 días de margen entre una y otra, y en ese ínterin, pues con el médico responsable, hacer se le explica, la ley dice que no solamente se le explique, sino que se lo hay que proporcionar por escrito. La persona tiene que comprender lo que se le dice, asegurarse de que comprende lo que se le dice, decirle qué tratamientos tiene a su disposición, qué cuidados paliativos, qué opciones de vida tiene, qué prestación de dependencia tiene. Todo eso hay que decírselo, darle un margen de reflexión y volver a reiterar si considera a los 15 días. Esto es lo que regula la ley para condiciones donde la persona esté consciente. Cuando la persona no está consciente y no puede firmar o utilizar cualquier otro sistema que la ley dice que hay que proporcionarle si no puede firmar, si la persona no está consciente, no hay otra salida que el testamento vital o documento equivalente, voluntades anticipadas, cada ley lo llama de una manera, bueno, cada comunidad autónoma. No hay otra opción, es decir, la persona que está inconsciente porque tiene una demencia y cuando se le diagnostica ya decide que en qué momento de la evolución de su demencia quiere que se le quite la vida, lo tiene que dejar por escrito en ese testamento vital. Pero yo estoy insistiendo a todo el mundo que hagamos el testamento vital, porque a ti te pueden diagnosticar una demencia y puedes perder la conciencia, caer inconsciente, echar la persiana, que digo yo. Pero eso te puede pasar por un accidente y no sabes cuándo. Y no te lo diagnosticaron cuando cogiste el coche o caíste de un andamio o no sé qué. Eso no te lo diagnosticaron. Por tanto, si tú tienes el testamento vital, se te puede aplicar. Si no lo tienes, no. El caso de Maribel Tellaeche, famoso de esta familia de Portugalete, que la mujer dijo: me ayudáis a irme cuando no os reconozca. Pero si eso supone que vosotros vais a tener problemas de prisión o vais a sufrir castigo, por favor, dejadme que sufran. Y eso es lo que queremos evitar, ¿no? Pero que lo que Maribel Tellaeche dijo, cuando ya no os reconozca, ayudadme a irme, no os la pudieron ayudar porque no se aprobó la ley antes de que se muriera. Y estuvo 20 años con una demencia viviendo como un vegetal, ¿no? Pues si Maribel en ese momento, que no sé si lo tenía, tiene un testamento vital y se hubiera aprobado la ley de eutanasia hace 10 años, pues se hubiera podido ir hace 10 años. Tuvo que aguantar. No hay más vías que estas dos. Por tanto, la importancia del testamento vital que antes apuntaba Mariví se convierte con esta ley en crucial, no solamente si te diagnostican una demencia y en fases precoces tú puedes hacer el testamento vital. En cualquier circunstancia te puede pasar. ¿Quién tiene que hacer la eutanasia? Que es otra cosa que regula la ley, ¿no? La tiene que hacer un equipo sanitario. El equipo sanitario, pues básicamente el responsable es un médico, es el médico responsable. Luego hay una segunda opinión, otro médico, el médico de consultor que llamamos, y finalmente interviene una comisión que llamamos de garantías y de evaluación. Esta comisión fue cuestionada por algunos partidos, algunos grupos políticos, y esta ley nuestra es la primera que la incorpora, es la primera ley de eutanasia que incorpora esta fase previa
que no es controles de verificación. ¿Y por qué lo hicimos? Pues incorporamos esta primero por recomendación del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que esta recomendación se la trasladó a Holanda en varias ocasiones. ¿Por qué? Bueno, tenemos un médico, el médico responsable, todo el proceso de los 15 días, el médico consultor, y cuando todo es favorable, pues ya pasa la fase de verificación. 2 miembros de esa comisión que tienen que nombrar las comunidades autónomas, que tiene que ser un médico y un abogado, o sea, un jurista, para analizar y ratificar que todo el proceso se cumplió correctamente según la ley. Esto ofrece mucha garantía a los profesionales que participan en este proceso. Y también da mucha más seguridad a los jueces que hipotéticamente pudieran tener que juzgar casos que se denuncien por familiares o por quien sea. Por tanto, es una mayor garantía y son 11 días lo que dura el proceso. Y es lo que llamamos la verificación previa. Esta comisión luego hace un control posterior de todo el proceso, tiene que hacer un informe anual, etcétera, etcétera. Bueno, pues este es el proceso. Si tenéis curiosidad en alguna cuestión más, os lo puedo explicar más o profundizar. Pero bueno, este es el proceso y en qué consiste la ley. Y a efectos de herencias, a efectos de seguros de vida, a efectos legales posteriores a la muerte, se considera, la ley dice que la eutanasia se considere muerte natural, para que quienes vivan en su entorno no tengan problemas de estas índoles legales, ¿no? Finalmente, pues deciros que esta ley pues, se incorpora lógicamente en el engranaje de nuestro sistema autonómico. Y hay aspectos de la ley que tienen que desarrollar las comunidades autónomas, que es justamente la creación de esta comisión y prestar el servicio, porque se considera una prestación más del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, son los servicios sanitarios los llamados a practicar esta prestación, que se incorpora como una más en el Sistema Nacional de Salud. Decimos que se puede practicar en el centro sanitario o que se puede practicar en el domicilio. No quisimos incorporar los centros sociales o las residencias de tercera edad. ¿Por qué no quisimos? Primero, por oportunidad, porque no parece que ahora, con lo que está pasando, lo que pasó en las residencias, pues sea un elemento más donde los opuestos a la eutanasia coloquen el dedito, ¿no? Y luego, por conveniencia. No nos parece que sea la práctica de la eutanasia, que sea algo conveniente en una residencia donde pues, están muchas personas mayores, con enfermedades crónicas, etcétera, y el clima que se puede crear, porque bueno, pues se sepa que en la habitación 17 pues van a practicar la eutanasia a Julita Martínez, ¿no? Entonces, nos parece que con que se presten los centros sanitarios y en los domicilios es suficiente. Me costó mucho convencer a otros grupos parlamentarios de que esto fuera así. Hipotéticamente, pudiera, pues en casos excepcionales, que pues por las circunstancias que sea, que puedan necesitar que se haga en una residencia, pues se pueda considerar que la residencia es el domicilio, pero en esa interpretación dejamos muy abierta la redacción en la ley para no cerrar a que sea el domicilio particular, el domicilio personal, el domicilio familiar. No dijimos nada, queda domicilio abierto, por si hipotéticamente pudiera hacerse que no sea causa de denuncia penal, ¿no? Fuimos muy cuidadosos también en esto, en las competencias de las comunidades autónomas, para evitar posibles recursos de inconstitucionalidad y que esta ley pudiera ser objeto de delito, de inconstitucionalidad y hubiera una sentencia pues, desfavorable, ¿no? Por tanto, fuimos muy cuidadosos. Y esta comisión, que es un temor que tienen muchos de que alguna comunidad autónoma la bloquee. A ver, estamos ante un derecho fundamental. Es un derecho civil
que es muy difícil que una comunidad autónoma se oponga, porque además en la ley regulamos que el recurso que pueda establecerse ante una negativa sea como la vía rápida de los derechos fundamentales. No obstante, pues bueno, pusimos ahora las enmiendas que vamos a presentar en el Senado es para que la entrada en vigor de la creación de la comisión sea en cuanto se publique en el boletín, y le damos 3 meses para que cuando se publique en el boletín la ley y sea efectivo el derecho, la comisión esté constituida y no suponga excusa para las comunidades autónomas. Esto lo hicimos ante la estratagema de Díaz Ayuso de que la LOE no quiere aplicarla en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y bueno, esto es todo. Y bueno, que no se permite, que no alcanza, cuando decimos las causas que puedan ser motivo de eutanasia, se excluyen los menores y se excluyen las enfermedades mentales. Y bueno, yo creo que lo importante, ya os lo conté, no quiero enrollarme más, y ya si necesitáis... bueno, que aquí hay derecho de objeción de conciencia. Luego, si queréis, hablamos de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Si hay libertad de decisión según el juicio, el valor, los valores, las creencias de la persona, también hay que concedérsela a los sanitarios. En el caso de los cuidados paliativos, no, porque es buena praxis profesional. Esto es otra cosa. Y a lo que digáis. Muy bien, María Luisa, muchísimas gracias. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas, ¿vale? Que formularemos todas, como vayan pidiendo la palabra, las vamos a hacer todas para contestar todas a la vez al final, ¿vale? Y después cerrará Susana Ros. Los que quieran pedir la palabra, que lo hagan a través del chat y les doy su turno. Bueno, pues si yo, que no os veo a todos, no me estoy equivocando, creo que las explicaciones tanto por parte de Mariví como la tuya, María Luisa, han sido clarificadoras y han sido muy claras y no hay preguntas de momento. Entonces, no sé si quieres añadir alguna cosita brevemente y ya le damos la palabra a Susana Ros. Pues nada, Susana. A mí no se me ve, no sé por qué. Debo tener... Ah, vale. Ahora. Lo tengo al revés. Sí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a mi provincia, a mi secretario general provincial y a toda su ejecutiva, Ernest, y a todo tu equipo, porque como habrá visto María Luisa, somos una provincia pequeñita pero muy trabajadora y muy orgullosa, ¿no?, de los valores, de los principios socialistas y hacemos alarde de ello, ¿no? Nos informamos, nos formamos, ¿no? Y queremos llegar a la sociedad para explicar lo bueno que es cuando tenemos un gobierno socialista. Gracias, Mariví, por tu explicación y por el cariño que le pones a esta profesión. Y como no, a mi queridísima María Luisa, ¿no? Porque María Luisa es corazón, es alma y es ejemplo, ¿no?, de orgullo socialista. Yo os invito a que veáis sus intervenciones en tribuna, ¿no?, porque te emocionas, ¿no? Te emocionas, le pone sentimiento, le pone fuerza, ¿no? El decirle a la derecha que la tiene allí, ¿no?, y que se oye todo, ¿no?, plantarle cara y decirle, oiga, ustedes, no, nuevamente van a votar en contra de unos derechos, de unas libertades que después van a utilizar los primeros. ¿Qué van a utilizar los primeros? Esto María Luisa se lo dice a la cara a la derecha y a la ultraderecha, y además defiende esa igualdad, ¿no? Esa igualdad para todos y para todas, y sobre todo en la sanidad. Hoy es el Día Internacional de las Mujeres y de las Niñas en la Ciencia, y nuestro partido también, una vez más, está a la cabecera de reivindicar esas profesiones, de esa igualdad de oportunidades, ¿no?, y de hacer un país donde la igualdad sea futuro y sea prosperidad. Una vez más, en la vanguardia de derechos y libertades, como muestra esta ley. Pero también, como tenemos a María Luisa, y ella es muy humilde y
y claro, en política también hay que decir lo que hace cada uno, María Luisa. Y María Luisa, gracias a su empeño, a su fuerza y en el programa electoral es donde se plasma y después en los presupuestos, en el BOE, donde se ejercita, ¿no? Pues por primera vez estos presupuestos contemplan que en la cartera de servicios básicos incluyan la salud bucodental. María Luisa, que aunque sea una poquita cantidad, como ella dice, pero empezamos, que esto no existía. Y también una cosa muy importante que nos olvidamos de decir, aunque en nuestra Comunidad Valenciana, como ya gobernamos, es lo primero que hizo el gobierno de Ximo Puig, que es eliminar el copago farmacéutico que nos impuso el Partido Popular. Y estos presupuestos también lo recogen y María Luisa nos lo recuerda a cada uno y a cada una de las diputadas y diputados porque es un esfuerzo, ¿no? Y nos olvidamos también de esas pequeñas cosas que hacen muy agradable a la sociedad y a la gente, porque la política, aparte de que estemos hablando de una ley de la eutanasia, de una muerte digna, hablamos de una vida digna, ¿no? Y yo digo que la política también es hacer feliz a las personas, ¿no? Es hacer feliz a las personas. Y esta muerte hace feliz a las personas. Lo que antes decía María Luisa, ¿no? De Maribel, yo es lo primero que haré y por eso me gusta mucho que Maribel y tú hayáis incidido mucho en el testamento vital, porque yo soy de esas personas que quiero decirles a mi familia y a mis hijos que el día que no les pueda reconocer, yo no quiero vivir, yo no quiero que tengan ese recuerdo mío, ¿vale? Yo no quiero que tengan ese recuerdo mío. Y es un orgullo que esta haya sido la primera ley, una promesa nuevamente electoral que hemos cumplido, lo decimos y lo hacemos, damos la palabra, lo dijimos en campaña electoral, esta será la primera ley que llevaremos al Parlamento y así lo hicimos nuevamente de llevar esta primera ley, ¿no? Y es verdad que es una ley que acaba ya por fin con el sufrimiento a partir de la libertad y de la autonomía del enfermo, como habéis dicho Maribí y María Luisa, ¿no? Y la verdad es que otra vez volvemos a ser pioneros España y cuando gobernamos los socialistas a la vanguardia de los derechos y las libertades. Y yo quiero acabar esta clausura de esta jornada. Todas las semanas mi ejecutiva provincial organiza una jornada, María Luisa, ¿sabes? Y además, sobre todo, de temas nacionales para transmitir ese orgullo de gobierno, tanto de donde los tenemos a nivel nacional, a nivel autonómico, a nivel municipal, a nivel de la Diputación Provincial, que después de 20 y tantos años hemos logrado a que sea socialista y hace una labor de cariño y de apuesta por esos pueblos pequeñitos, por ese mundo rural tan bonito que tenemos, ¿no? Otro ejemplo más de socialista. Yo quiero acabar con dos cosas. Primera, diciendo que María Luisa hoy está hablando aquí de la ley de la eutanasia, pero está en los trámites, en la ponencia de una ley que también lleva su sello. Aparte de llevar el ADN socialista, lleva el sello de María Luisa, que es la Ley de Infancia y Adolescencia. La sensibilidad que María Luisa ha tenido siempre en el tema de la pobreza infantil no es casualidad, compañeros y compañeras. Os tengo que confesar y compartir con vosotros y con vosotras que una de las primeras intervenciones que tuve en el Congreso en el año 2011, cuando perdimos las elecciones, fue, María Luisa era de la dirección del grupo y tuve la oportunidad de hacer una pregunta oral al ministro Wert por el tema de las fiambreras, ¿os acordáis? Y después también que impulsamos un plan de alimentación infantil. Ya en el año 2011, María Luisa, en el año 2011 alertaba de la pobreza infantil en nuestro país, ¿no? Cuando muchos se reían de nosotros y de nosotras, ¿no? Quiero acabar con eso y quiero acabar, María Luisa, no sé si te pongo un poco en un aprieto. María Luisa, en su última intervención en el Congreso, no le dio tiempo y tenía que recitar un poema muy bonito y unas palabras, y María Luisa se le quedó ese resentimiento en el corazoncito. Y a mí me gustaría, María Luisa, no sé si lo tienes a mano o te pongo en un aprieto, que acabáramos esta charla, por favor, leyéndonos esas palabras. Pon el volumen, María Luisa.
Pon la voz. María Luisa, pon la voz, que no te oímos. No te oímos, María Luisa. Aprieta el micro, María Luisa. Mírala, ella se ríe. Oírnos oye. No te oímos. Hice un vídeo con Chema Lorente, que es el marido de Mariel Tellaeche, que es el que escribió el poema. Y estaba buscando el vídeo, que lo tengo, espero encontrarlo. En un momentín, un segundo. Nada, no voy a poder. A ver. A ver aquí. Te he puesto en un aprieto, María Luisa, pero... No, esperar. Estoy buscándolo en el WhatsApp del... A ver, ahora no sé si os perdí. ¿Me estáis oyendo, no? Sí, te estamos oyendo. Pero no sé qué pasa, que no os veo. Vaya, por Dios. Perfectamente, ¿eh? Escucharte te escuchamos. Y te vemos. Te vemos. ¿Me veis a mí? Sí. Vale, pues si me veis vosotros y me oís, nada. Os voy a poner el vídeo. Hemos cogido el testigo que nos ha traído hasta aquí la sociedad civil para aprobar un nuevo derecho, un derecho a solicitar y obtener ayuda para morir en determinadas circunstancias, por situaciones de dolor o también por situaciones de deterioro físico, no solo físico, también por situaciones de desconexión con el mundo, por enfermedades neurológicas, por demencias. Es el caso de Maribel Tellaeche, cuyos familiares han tenido un protagonismo especial en esta lucha. Y nadie mejor que su marido, Chema Lorente, para describir esta situación y la sensación que tiene. A esta enfermedad traidora que de improviso aparece, lacra que asola las mentes, cercenando su consciencia, convirtiendo en vegetales a seres que ya no piensan. No cejemos en la lucha. La victoria no se compra, la alcanza la persistencia. Gracias, Chema. ¿Lo pudisteis ver, no? ¿Hola? Sí, María Luisa, sí. Muchas gracias. Es que yo no os veo, no sé qué hice, que no os veo. Nosotras y nosotros te vemos estupendamente, ¿eh? Vale, pues ya está. Vale. Yo quería pedirte ese favor porque sé la espinita que se te quedó ese día en la tribuna del Congreso, y cuando se hacen las cosas con tanto cariño, con tanta proximidad hacia las personas, ¿no? Y se pone tanto corazón y alma y sentimiento a las leyes, que son lo que hacemos en el Congreso, eso tiene un significado y son nuestras siglas, Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias por dignificarnos, a todos y a todas, también vosotros y vosotras, por pertenecer a esta gran familia que somos el Partido Socialista. Os quiero mucho.
Adiós.